Ok, buenos días. Buen día, doctor. Buen día. Ok, entonces, esta imagen aquí, lo que están viendo es el ligamento de Treitz, que es este ligamento que está acá, que es a donde habíamos dicho que el duodeno, que es esta parte que está aquí, del intestino delgado, y que es retroperitoneal, se transforma en el ángulo duodeno yeyunal en el yeyuno. Entonces, aquí empieza el yeyuno. Otras cosas que pueden ver acá, pues bueno, hay un montón de cosas. Tienen el diafragma por arriba con su centro tendinoso, tienen a la vena cava inferior y estas son las 3 venas hepáticas a través de las cuales el hígado drena hacia la cava inferior. Esto es la última porción del esófago, que es la porción abdominal. Después iniciaría el estómago, que está retirado, o sea, todo el estómago que terminaría acá después del piloro está retirado. Después pueden ver la porción superior, la porción descendente, la porción inferior y la porción ascendente del duodeno. Aquí estaría el páncreas, que también está retirado, y ustedes pueden ver acá a la aorta abdominal con sus ramas. En este caso acá tienen el tronco celíaco, que ya lo vimos con sus 3 ramas, que son la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Y después tienen acá a las 2 arterias renales, derecha e izquierda, y acá la mesentérica superior. Y acá pues se alcanza a ver un poco de colon ascendente, la flexura cólica derecha y el colon transverso que está cortado. Ok. Entonces empezamos con yeyuno e ilion. El yeyuno e ilion son la grandísima mayoría del intestino delgado, puede llegar a medir hasta 6 metros. Por supuesto, esto es cuando se estira. Recuerden que las paredes son paredes musculares, un músculo liso y por lo tanto tienen capacidad de contraerse y por eso no se ve tan largo como su distensión completa. En general, el yeyuno es un poquito más corto que el ilion y van cambiando de manera progresiva. Entonces les decía que nosotros sabemos a dónde empieza el yeyuno, a dónde termina el ilion, pero no hay un punto determinado a donde el yeyuno se transforma el ilion, sino que es un cambio progresivo de las características del intestino delgado que va determinando ese cambio. Entonces, el intestino delgado está unido a la pared posterior de la cavidad abdominal a través de una capa doble de peritoneo, que es el mesenterio. En ese mesenterio van a encontrar las arterias y las venas que irrigan y drenan al yeyuno y al ilion, que son las arterias yeyunales e iliales, que son ramas de la mesentérica superior, que es la segunda rama impar visceral de la aorta abdominal. Entonces, esto que está acá es el mesenterio. Como pueden ver, es una capa doble de peritoneo que lo une a pared posterior y que permite que los intestinos se muevan de manera bastante libre dentro de la cavidad abdominal, especialmente por abajo del colon transverso. Por eso es que los dolores generados en intestino delgado duelen en el mesogastrio más que todo. Pero la libertad que permite el mesenterio hace que el intestino pueda moverse por toda cavidad e incluso, como decíamos, en las hernias inguinales indirectas puede descender hasta la cavidad escrotal en el caso del hombre. Entonces, esto es el mesenterio. Estas son las características del yeyuno y las características del ilion. Entonces, las paredes del yeyuno son más gruesas, para empezar. El diámetro es un poco mayor. Los pliegues intestinales, estos que están acá, son mucho más marcados, tienen una presencia mucho más importante en el yeyuno. Tienen menos de estas placas de tejido linfático que se conocen como las placas de Peyer.
tienen el yeyuno tiene un color un poco más pardo, más como un poquito más oscuro, y eso es debido a que tiene una mayor cantidad de estas arterias que se llaman la vasa recta, que se originan de estas que se llaman las arterias arqueadas, que son arcos arteriales que van haciendo las arterias yeyunales e iliales también. Entonces van haciendo estos arcos y de cada arco van saliendo estas arterias que se llaman la vasa recta. Entonces tiene una irrigación mayor, tiene mayor cantidad de arterias, lo que hace que tenga una irrigación mayor, lo que a su vez hace que la coloración sea un poco más oscura. Entonces paredes más gruesas, diámetro mayor, mayor cantidad de pliegues, mayor cantidad de vasa recta y menor cantidad de placas de Peyer. En cambio, el ilium pueden ver que sus paredes son un poquito más pálidas, son un poco más delgadas, tienen menos pliegues, tienen una mayor cantidad de placas de Peyer, que son estas placas que están acá, que son, como les digo, tejido linfático, y la cantidad y el tamaño de la vasa recta son menores. La vasa recta normalmente son un poco más cortas y un poco más largas en el yeyuno. Entonces, esas son las diferencias entre yeyuno e ilium. Como les digo, eso va siendo un cambio progresivo, entonces hay que abrirlo y ver. Bueno, no es necesario abrirlo, pero externamente por el grosor de la pared y por la consistencia y el color, se puede distinguir entre yeyuno e ilium. Eso lo vamos a ver allá en el cadáver. Entonces, eso en cuanto a intestino delgado. Y entonces el intestino delgado va a terminar, el ilium va a terminar en esto que se llama la válvula iliocecal, que es a donde el ilium llega a el ciego. Y ahí tenemos una válvula que cierra el paso del contenido del ciego de regreso hacia el ilium. El ciego se encuentra en la fosa ilíaca derecha y adherido al ciego como una protuberancia hueca se encuentra el famoso apéndice cecal, que es el que cuando se tapa, se obstruye y se inflama, se transforma en la patología que ustedes conocen como apendicitis. Entonces, esa es la razón por la cual las apendicitis duelen en fosa ilíaca derecha y hay un punto específico que se llama el punto de McBurney, que se encuentra ubicado, si ustedes trazan una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y la cicatriz umbilical, lo dividen en tres partes y en la unión del tercio medio y el tercio distal, ahí hay un punto, ahí marcan un punto y ese es el punto de McBurney, que es el lugar a donde más duele las apendicitis. Entonces, el ciego es como una bolsita, igual como todo el intestino, es un tubo muscular, solo que obviamente aquí es mucho más grande, y es a donde el ilium deposita lo que ya en este momento tiene cada vez mayores características de heces fecales. El yeyuno y el ilium son quienes hacen la mayor parte de la absorción de los nutrientes que van a través de los alimentos en el proceso progresivo de digestión. Ya cuando llega a el ilium, llega es un líquido pastoso y en el intestino grueso se va a absorber la mayor parte del agua, de manera que cuando llega al recto tiene una característica mucho más firme, que es lo que se acumula en el recto para después ser expulsado como heces fecales. Entonces, esto es el ciego y el apéndice vermiforme. Aquí tenemos una porción de intestino grueso, que es el colon, con sus tres características que lo distinguen del intestino delgado. No, obviamente el intestino grueso es más grueso, tiene mayor diámetro que el intestino delgado, pero no solo es eso, sino tiene estas tres cosas que el intestino delgado no. Tiene apéndices epiploicos, que son estas pelotitas de grasa que están adheridas al colon. Tienen las tenias, que son unas bandas de tejido fibroso que recorren en tres lados a el intestino grueso. Tenemos la tenia libre, la tenia que está a donde se une
el epiplón mayor a el colon, y por eso se llama la tenia omental o tenia epiploica, y la que está posterior, que normalmente no la podemos ver. Y tiene estas como elevacioncitas, como bombitas que va haciendo el intestino grueso, que se llaman las austras. Entonces, apéndices epiploicos, austras y las tenias son tres características que distinguen el intestino grueso del intestino delgado, aparte de, por supuesto, tener un diámetro mayor. El intestino grueso está dividido en partes. Entonces, hablamos del ciego, que se encuentra en la fosa ilíaca derecha y es el inicio del intestino grueso, a donde el ilion se une a intestino grueso y que están separados por la válvula iliocecal, y de donde se desprende el apéndice vermiforme. Después tenemos el colon ascendente, que está en el lado derecho y es retroperitoneal. Tenemos la flexura hepática derecha, la flexura, perdón, colónica derecha o flexura hepática, que como pueden ver acá está más baja porque acá arriba tenemos al hígado. Entonces eso hace, el lóbulo derecho del hígado hace que está un poco más abajo. Tenemos al colon transverso, que es intraperitoneal y que está unido a pared posterior a través de un meso, que es el mesocolon transverso. Y en su cara anterior se une a esta tenia el omento mayor, formando entre estómago, intestino grueso transverso y colon transverso, el ligamento gastrocólico. Entonces, el colon transverso tiene unión hacia posterior a través del mesocolon transverso y hacia anterior a través del ligamento gastrocólico, que es una porción del omento mayor, y el resto del omento mayor cae libremente hacia la parte baja, a la parte infracólica de la cavidad abdominal. Después tenemos a la flexura cólica izquierda, que es la flexura esplénica, porque está en relación al vaso que se encuentra acá arriba. Después tenemos al colon descendente, el colon sigmoides, que se encuentra en la fosa ilíaca izquierda, y esa es la razón por la que la gente que padece de colitis normalmente tiene dolor en fosa ilíaca o flanco izquierdo, que es a donde se encuentra esta última porción del intestino, que es a donde más frecuentemente se da este proceso inflamatorio crónico. Y después tenemos al recto. Si ustedes se fijan, acá, bueno, aquí no se ven, pero las fibras musculares de todo el colon son como las del intestino delgado y las del estómago, que son más que todo circulares, lo que hace que se genere ese movimiento progresivo que se llamará peristalsis, que va haciendo que el contenido del colon avance a través de toda su longitud. Cuando llegamos al colon sigmoides, las fibras empiezan a hacerse longitudinales, de manera que cuando llegamos al recto, las fibras musculares son longitudinales. Y en el recto es a donde se acumulan las heces. El recto tiene hacia los lados unos espacios que están llenos con una grasa laxa, o sea, una grasita que parece espuma, que permite que el recto se distienda hasta llenarse de heces, que es cuando se generan el impulso, la sensación de ganas de defecar, cuando el recto está lleno. Entonces, esos espacios hacia los cuales se distiende el recto se conoce como las fosas isquiorrectales. Están a los lados laterales a el recto. Y después tenemos a el esfínter anal, que está compuesto por dos esfínteres en realidad, uno externo y uno interno. El externo es músculo estriado voluntario, y el interno es músculo liso involuntario. Entonces, ustedes pueden ver acá los pliegues completamente circulares y cómo en el recto se pierden y se van haciendo pliegues longitudinales hasta llegar a el conducto anal, rodeado por el esfínter, por los esfínteres, perdón, anales externo e interno. Esto que está acá es un corte sagital de la cavidad abdominal, en la cual podemos ver las estructuras y la relación que tienen con con el peritoneo y con los omentos. Entonces, ustedes tienen acá arriba
a el hígado. Acá está la porción desnuda del hígado, que es la porción que no está cubierta de peritoneo. Acá tienen peritoneo parietal y cómo se regresa para convertirse en peritoneo visceral y va cubriendo a el hígado hasta llegar acá a donde se forma nuevamente un pliegue doble de peritoneo. Entonces, esto que está acá es el aumento menor, que recuerden está constituido por dos partes, el ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal, a donde va la triada portal. Después estas dos láminas de peritoneo se separan nuevamente para pasar adelante y atrás del estómago. O sea, el estómago también es intraperitoneal. Después del estómago se va a desprender el aumento mayor y el aumento mayor se va a unir a el colon transverso a través del ligamento gastrocólico. Y el colon transverso se va a unir a pared posterior a través de una capa doble de peritoneo que se llama el mesocolon transverso. Esto que está acá es el páncreas, que es retroperitoneal y está rodeado, su cabeza está rodeada por el duodeno, que es casi todo retroperitoneal, excepto una porción chiquita de la primera parte, de la primera porción, y una porción pequeña de la cuarta porción antes de volverse intraperitoneal, a donde se inserta el ligamento de Treitz y empieza el J1. Y después esto que está acá es el mesenterio, unido a las asas de intestino delgado, que son J1 e ilion, antes de que se una a el ciego, formando la unión iliocecal. Y después tenemos acá, esta es una pelvis masculina y por tanto no tenemos acá el útero. Tenemos a la vejiga y tenemos al recto, que como pueden ver están extraperitoneales, solo están cubiertos en su cara superior por peritoneo parietal. Y esto es la irrigación de lo que estamos hablando ahorita. Recuerden que el tronco celíaco, pues ya habíamos hablado cuando vimos en la clase anterior estómago, esófago, hígado, vías biliares y páncreas. Entonces, ahora nos corresponde hablar de esta arteria que está acá, que es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a dar inicialmente la arteria pancreatoduodenal inferior, que va a complementarse con la pancreatoduodenal superior para irrigar una parte de la cabeza del páncreas y el duodeno. Y después va a dar estas ramas que están acá, que son las arterias yeyunales e iliales. Y estas son arterias que van hacia la izquierda, que se van a meter dentro del mesenterio para irrigar el intestino delgado. Y tenemos la rama terminal de la arteria mesentérica superior, que es esta que está acá, se llama la arteria ileocólica. De la arteria ileocólica se va a irrigar obviamente la porción distal del ilion y el ciego, y además va a dar una arteria que se llama la arteria apendicular, que va a irrigar a la apéndice cecal. Además de eso, también tenemos a las arterias cólica derecha y cólica media, que están acá, la cólica derecha, que va a irrigar a el colon ascendente, y la cólica media, que sale hacia arriba y va a irrigar al colon transverso. Todas estas arterias van a hacer una serie de anastomosis que van a formar como pueden ver acá, las arterias arqueadas, y de las arterias arqueadas se origina la vasa recta, que son esta serie de vasitos que hay acá. Y la vasa recta, pues ustedes ya saben, va cambiando, son más numerosas en el J1 y menos numerosas y más cortas en el ilion. Aquí tenemos una imagen un poquito más completa, entonces tenemos la mesentérica superior, las arterias yeyunales e iliales acá al lado izquierdo, y después tenemos la rama terminal, que es esta que está aquí, que es la rama ileocólica, de donde va a salir la arteria apendicular, que es esta arteria que está acá. Después tenemos a estas que están acá, son las cólicas derechas, que van a formar arterias arqueadas y vasa recta también, igual que en el intestino delgado. Tenemos acá a la arteria cólica media, que se va a anastomosar con la cólica derecha y va a irrigar el intestino, la porción transversa del intestino grueso. Y finalmente vamos a tener esta arteria que está acá, que es la tercera de las ramas viscerales impares de la aorta abdominal, que se llama la mesentérica inferior.
La mesentérica inferior va a dar a la arteria cólica izquierda, que se va a anastomosar con la cólica media para cerrar este círculo completo que irriga colon ascendente, colon transverso y colon descendente hasta la mitad. De ahí en adelante vamos a tener a estas arterias que están acá, que se llaman las arterias sigmoideas, que van a irrigar el colon sigmoides, por supuesto, y finalmente la arteria rectal superior, que es una de las 3 arterias que irrigan al recto. Recuerden que habíamos dicho que es una irrigación triple. La rectal superior, que es una rama de la mesentérica inferior, que es la que estamos viendo ahorita. Después teníamos a la rectal media, que es una rama directa de la arteria ilíaca interna, y finalmente la arteria rectal inferior, que es una rama de la arteria pudenda externa. Pudenda interna, perdón. Entonces, esas son las ramas de la aorta abdominal que irrigan al intestino. Entonces, tenemos ahí arriba el tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Las ramas de la mesentérica superior son primero la pancreatoduodenal inferior, después yeyunales e iliales, después la terminal, que es la iliocólica, las cólicas derechas, la cólica media. Y por el otro lado, la mesentérica inferior, que va hacia la izquierda, tiene la cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria rectal superior. Y esto que está acá es el drenaje venoso. Recuerden que el drenaje venoso de todo el tracto gastrointestinal va mayormente hacia el sistema venoso portal para formar finalmente a la vena porta, que va hacia el hígado, a donde se metabolizan los nutrientes que se absorbieron en todo el tracto gastrointestinal, y finalmente esa sangre va a la cava inferior a través de las 3 venas hepáticas que vimos en la primera imagen. Entonces, básicamente las venas toman el mismo nombre de las arterias. La única diferencia es que, como ya habíamos dicho, la mesentérica superior y la esplénica van a formar la vena porta, y la mesentérica inferior normalmente va a ir a terminar a la esplénica. En algunos casos va a ir a terminar a la mesentérica superior, pero mayormente va a ir a terminar a la vena esplénica. Y después tenemos todos estos vasos, porque no solo el intestino, sino también el estómago y la porción inferior del duodeno van a ir a drenar al sistema venoso portal. Recuerden que existen los cortocircuitos portosistémicos, que son lugares a donde la sangre drena tanto al sistema venoso portal como al sistema de la cava inferior. Y esos ocurren predominantemente en la región de las venas rectales, que son estas que están acá, también conocidas como venas hemorroidales, porque son las venas que cuando se dilatan producen las hemorroides, que son venas dilatadas, varicosas, que generan molestias y a veces sangrados intestinales bajos. Después tenemos alrededor de la cicatriz umbilical, que también ahí se pueden formar esos, y tenemos también un cortocircuito portosistémico a nivel del tercio inferior del esófago. Por ejemplo, cuando un paciente tiene cirrosis, el hígado se va poniendo cada vez más duro y el paso de sangre a través del hígado va siendo cada vez menor. Entonces se genera una condición patológica que se conoce como la hipertensión portal. Y lo que ocurre es que básicamente la sangre se empieza a acumular en el sistema venoso intestinal porque no hay paso a través del hígado. Y eso se va a manifestar a través de la dilatación de las venas distales, y las más evidentes van a ser alrededor de la cicatriz umbilical y la generación de hemorroides. Pero también se va a producir una cuestión que se llama ascitis, que es la presencia de líquido en el espacio peritoneal verdadero o intraperitoneal. Y entonces ustedes van a ver las características de estas personas que tienen cirrosis, es que son personas delgadas, pero que tienen un abdomen bien grande. Entonces se ven como bien raros porque los brazos, las piernas, el tórax se les ven delgados, pero una gran panza.
Y eso es porque el abdomen está lleno de líquido y ese líquido a veces se hace tanto que no les permite respirar bien, porque el diafragma no tiene un lugar hacia donde eh, descender porque está lleno de líquido. Entonces esa gente a veces, no sé si ustedes han oído decir que la gente vomita sangre. Y eso es porque se rompen las venas que están varicosas en la porción inferior del esófago. Entonces, cuando una de esas venas se rompe, la gente no tiene de otra que vomitar y lo que vomitan es sangre venosa. Y también, como les digo, si ustedes le ven alrededor de la cicatriz umbilical, van a tener una cuestión que se llaman arañas vasculares, que son unas venitas como con forma de araña, así como la red de una araña, y eso son todos signos clínicos de un problema hepático que en este caso puede ser una cirrosis. La cirrosis, que todo el mundo piensa inmediatamente en cirrosis alcohólica, pero no solo se genera por alcohol. Hay cirrosis generada por medicamentos, por ejemplo, medicamentos que son hepatotóxicos y la gente abusa mucho de estos medicamentos. Uno de los ejemplos son los AINES, como el diclofenac, el ibuprofeno. Entonces, gente que toma de manera crónica, excesiva estos medicamentos puede tener una cirrosis medicamentosa. Y también están las cirrosis producidas por los virus de la hepatitis. Ok, entonces, esto que está acá es el resumen de las ramas de la aorta abdominal. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la aorta abdominal tiene 4 tipos de ramas? 2 que son viscerales y a su vez estas pueden ser pares o impares y las parietales que también son pares e impares. Entonces, aquí están marcadas. Primero, las 3 que ya hemos visto, que son las viscerales impares. Tenemos el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Después tenemos a las viscerales pares. En cuanto a las viscerales pares, tenemos a las suprarrenales medias, a las arterias renales y a las arterias gonadales, que son estas que están acá, las renales y las gonadales. Las gonadales nunca se van a llamar gonadales en el cadáver, porque si es un cadáver femenino, entonces estas se van a llamar arterias ováricas, y si es un cadáver masculino, estas se van a llamar arterias testiculares. Las arterias gonadales es como el nombre genérico que indica que van a irrigar a las gónadas, ya sean masculinas o femeninas. Las arterias renales obviamente van para los riñones y eh, no están como están en este gráfico, que están al mismo nivel. Normalmente la arteria renal derecha va a estar un poquito más bajo que la izquierda, eh, porque el riñón derecho está más bajo que el izquierdo por el efecto del lóbulo derecho del hígado, que hace que esté más abajo. Después tenemos, ok, esas son viscerales pares. Las parietales pares tenemos a las arterias frénicas inferiores que van a irrigar la porción abdominal del diafragma, pero que también van a dar una rama que se llama la suprarrenal superior para las glándulas suprarrenales, y van a dar también ramas esofágicas que van a irrigar la porción abdominal del esófago. Después tenemos a las 4 pares de arterias lumbares que irrigan la cara posterior de la cavidad abdominal, y esas son las parietales pares. Y finalmente tenemos a la parietal impar, que es solamente una, que es esta que está acá, que se llama la sacra media. Entonces, eso es. Y después, bueno, tenemos a las ilíacas comunes, ilíacas internas y ilíacas externas, que ya las vimos en el parcial pasado. Ok. Y eso sería la parte de intestino. ¿Preguntas de esto? ¿No hay preguntas? Por los momentos no, doctor, gracias. Ok, entonces vamos a riñones, vías urinarias y vejiga. Bueno, nuevamente ya un montón de cosas que hemos visto acá.
tenemos a las ramas lumbares de la aorta abdominal. Aquí pueden ver cómo las arterias gonadales descienden. En este caso estamos hablando de una pelvis femenina. Entonces estas se van a llamar arterias ováricas, que están acompañadas por este plexo venoso que se llama el plexo venoso pampiniforme. Acá tenemos a la cava inferior, a las venas hepáticas. Tenemos a la vena cava inferior que va a la derecha de la aorta abdominal. Ustedes pueden ver cómo la mesentérica superior pasa por arriba de la vena renal izquierda, la vena renal izquierda que es más larga que la derecha porque tiene que ir hasta el otro lado, ya que ella está en el lado derecho. Y la vena renal derecha que pasa por abajo de la cava inferior. Entonces, acá tenemos a los riñones. Los riñones se encuentran retroperitoneales, a derecha e izquierda, el derecho un poquito más bajo que el izquierdo por, como les decía, la presencia del hígado y el lóbulo derecho que hace que esté más bajo. Y sobre él tenemos a las glándulas suprarrenales, que son estos como gorritos de pitufo que están encima del polo superior del riñón y que están separados en realidad por una membrana que hace que no estén pegados a ellos. Entonces, empezamos con riñones. Los riñones, bueno, la configuración de los riñones tienen un polo superior, un polo inferior, tienen esta cara que está acá, que es a donde está el hilio renal, y esta cara que está acá, que es la cara externa. En el hilio renal van a encontrar una anterior a todas las demás estructuras, van a encontrar a la vena renal, después la arteria y finalmente a este conducto amarillo que está acá, que es el uréter de cada lado. Entonces tienen uréter derecho y uréter izquierdo. Entonces en el hilio siempre va a estar vena, arteria y uréter, de anterior a posterior. En el caso de las glándulas suprarrenales, en realidad son dos glándulas, básicamente. Tenemos a la corteza y a la médula y cada una va a producir sustancias diferentes. En el caso de la corteza, ahí se va a producir los glucocorticoides, que son el cortisol y la corticosterona, que son hormonas relacionadas al estrés y que están aumentadas en situaciones de estrés o cuando la gente padece de ansiedad o de depresión. Entonces, estas hormonas van a estar aumentadas. Y tenemos a las hormonas sexuales que son en estrógenos y testosterona en el caso de la mujer y del hombre respectivamente. Y en la médula tenemos a las catecolaminas, que son la epinefrina y norepinefrina, que son hormonas relacionadas a la regulación de el metabolismo sistémico con relación a la estimulación simpática. Entonces van a producir aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, vasodilatación, y son también medicamentos que se ponen, por ejemplo, en el caso de la reanimación cardiopulmonar, cuando se está haciendo ella, porque hace que se genere un aumento, como les decía, en la frecuencia cardíaca. Esto pues lo van a ver en fisiología con más detalle de qué se encarga cada una. A mí lo que me interesa principalmente acá es que básicamente son dos glándulas en una corteza y una médula, y cada una produce diferentes tipos de hormonas. Esto que está acá es un corte coronal del riñón en el cual podemos ver sus partes. Tenemos primero una cápsula que se llama la cápsula renal o cápsula de Bowman. Tenemos a la corteza, que es toda esta periferia que está acá, a donde se encuentra la mayor parte de los glomérulos renales, que son la unidad funcional del riñón, y es a donde se filtra la sangre. Entonces la sangre llega al riñón para ser filtrada y esa filtración ocurre en los glomérulos renales, que es una cosa que me imagino que ya vieron en histología. Y ahí entonces la sangre se filtra y se produce la orina. Esa orina va a canalizarse a través de estas estructuras que se llaman las pirámides
renales. Y en el centro de las pirámides tenemos a las columnas, o sea, esto que está acá se llaman columnas y estas las pirámides. Las pirámides van a generar estas que se llaman los cálices menores y los cálices menores van a confluir en estos más grandes que se llaman los cálices mayores, que son ya cavidades hacia donde drena la orina y cada vez son más grandes. Entonces los cálices menores confluyen en cálices mayores y los cálices mayores confluyen en esto que está acá que se llama la pelvis renal. La pelvis renal es como el embudo grandote que recoge la orina que viene de los cálices mayores y va eventualmente a adelgazarse para convertirse en el uréter. Recuerden que el uréter es la estructura más posterior, o sea que aquí estamos viendo una vista postero-anterior del corte del riñón, o sea, se quitó la mitad posterior del riñón. Entonces, por eso ven uréter, después arteria y después vena, que es lo que está más lejos de nosotros en esta imagen, pero que es lo más anterior en el paciente. Entonces, la pelvis renal y el uréter van a llevar la orina hacia la vejiga urinaria. Y aquí en la pelvis renal es a donde a veces se producen los cálculos renales, que son las famosas piedras del riñón que van a producir cuando se quieren meter o se meten a el uréter un dolor intenso, que es un dolor, uno de los dolores más intensos, aparte de los dolores del parto y de los dolores oncológicos, perdón, que son los dolores generados por cáncer, que son los más intensos que se registran en el cuerpo. Entonces, son dolores muy, muy intensos cuando los cálculos renales se meten especialmente a el uréter. Y la otra cosa es que pueden provocar una obstrucción del flujo de la orina. Entonces va a aumentar la presión dentro de la pelvis renal, dentro de los cálices, y la presión va finalmente a comprimir a la corteza contra la cápsula renal y eso puede llegar a provocar un daño total del riñón que puede incluso ameritar una nefrectomía, que es la resección quirúrgica de un riñón. Entonces, las obstrucciones de la vía urinaria son emergencias médicas y a veces emergencias quirúrgicas porque se puede dañar el riñón. Los riñones, perdón, son órganos vitales, no se puede vivir sin ellos. La gente a las cuales les deja de funcionar el riñón tienen que estarse sometiendo a las hemodiálisis, que son estarse conectando día de por medio, 3 veces por semana, a una máquina que les filtra la sangre para sacar los metabolitos de desecho que se filtran normalmente o que se filtrarían normalmente a través del riñón. Entonces, esas son las hemodiálisis. Dentro tenemos también una serie de vasos sanguíneos que se dividen en vasos cada vez más pequeños porque van hacia los glomérulos renales que se encuentran, como les decía, mayormente en la corteza. Entonces, esto es lo que están viendo acá, cómo se dividen las arterias y cómo se forman las venas renales cada vez más gruesas en la corteza. Y las pirámides, pues, son las que canalizan la orina hacia los cálices menores, después los cálices mayores y finalmente a la pelvis renal. Entonces, después empieza el uréter. El uréter es un tubo muscular y eso es bien importante, que no es un tubo fibroso, es un tubo muscular que produce una contracción parecida a la peristalsis y miden de 25 a 30 centímetros de longitud y van a llevar la orina hasta la vejiga urinaria que se encuentra inmediatamente por atrás de la sínfisis del pubis cuando se encuentra vacía y puede llegar a estar intraabdominal cuando se encuentra lleno. Aquí tenemos en un corte sagital a la vejiga urinaria y su posición en el caso de la pelvis femenina entre la sínfisis del pubis y la posición normal del útero, que es anteversión y antiflexión, perdón, que es básicamente acostadito sobre la vejiga y pueden ver cómo el uréter pasa por atrás del útero y pasa a los lados de la porción del istmo del útero hasta llegar a
la pared posterior de la vejiga a donde va a desembocar. Entonces, el uréter tiene tres porciones. La porción de la pelvis renal, la unión con la pelvis renal, tiene esta porción que es abdominal y una porción pélvica, que es cuando ya pasa, como pueden ver acá, por encima de los vasos ilíacos y entra hacia la pelvis verdadera, a donde se transforma en una estructura pélvica y va a llegar finalmente entonces a la vejiga. Entonces pueden ver aquí la relación del uréter, que es retroperitoneal, cómo entra a la cavidad pélvica, pasa por los lados del istmo del útero para llegar a la vejiga. La vejiga es un saco, una bolsa muscular. En sus paredes hay un músculo que se llama el músculo detrusor, que es el músculo que se utiliza para generar la presión que hace que se expulse la orina a través de la micción. Entonces tienen el músculo detrusor acá a la cavidad de la vejiga urinaria. Y acá atrás tienen a la desembocadura de los dos uréteres y la salida de la uretra, que es una salida única a través del cual la orina va a salir de la vejiga hacia el exterior a través del conducto uretral, que tiene un esfínter uretral interno y un esfínter uretral externo. Ok. Entonces, esto que están viendo acá es una vista superior de una pelvis femenina, donde tienen a la vejiga urinaria cubierta por peritoneo, tienen a el útero con las partes que vamos a ver en la siguiente clase, que es la parte de genitales internos, y después tienen a el colon sigmoides y ahí abajo a el recto. Y estos que están acá son ligamentos relacionados al útero, que los vamos a ver en la siguiente clase. Ok. Y acá entonces está el útero cortado para que ustedes puedan ver la relación que tiene el cervix, que está cortado acá, con los vasos uterinos, que son los que se ligan cuando hay, por ejemplo, una histerectomía, y los uréteres, que pasan por encima y por el lado del cervix. Perdón, ¿cómo se llama? Por los lados del cervix y por abajo de los vasos uterinos. Esto que está acá se llama el trígono vesical. El trígono vesical es este triángulo formado por los dos orificios ureterales en la cara posterior de la vejiga y el orificio uretral interno. Entonces, esto forma un triángulo que se llama el trígono vesical. Acá tenemos a los uréteres, pasan por atrás de la vejiga y desembocan en la cara postero inferior de la vejiga. Y acá tenemos a la uretra, que tiene, como les decía, un esfínter y un orificio uretral interno y uno externo. Estas son las diferencias entre la situación que tiene la vejiga y especialmente la uretra en una pelvis masculina y una pelvis femenina. Como pueden ver, la uretra masculina es mucho más larga. La uretra masculina tiene 4 porciones, que son una porción preprostática, la porción prostática que pasa a través de los lóbulos de la próstata y es a donde se une con el conducto eyaculador, que viene de la unión del conducto deferente y el conducto de las vesículas seminales. Entonces esa unión forma el conducto eyaculador, que se une con la porción prostática de la uretra. Después tenemos esta porción que se llama la porción membranosa, que es donde pasa a través del diafragma pélvico. Y finalmente tenemos a la porción esponjosa, que es la porción que va dentro de del cuerpo esponjoso del pene. En cambio, la pelvis femenina es diferente completamente. La uretra es mucho más corta y esa es una de las razones por las cuales la vejiga no puede almacenar tanta orina en la mujer, porque la uretra es más corta. Pero no solo eso, sino también la presión generada por el útero arriba de él hace que las mujeres pues tengan esa necesidad de orinar con un poco mayor frecuencia que los hombres. Entonces, la uretra mucho más corta tiene solamente la porción
membranosa y la porción externa de la uretra, donde llega al orificio uretral externo que está inmediatamente por arriba del introito vaginal, que está por acá abajo, y después sigue el ano. El diafragma pélvico, del cual ya hablamos y no vamos a repetir mucho porque ya lo vimos. Todo esto es parte del diafragma pélvico, que son cosas que vimos ya en el parcial pasado. Y esto que está acá, pues, son los triángulos que ya habíamos visto también, pero este es cómo se divide cómo está formado el periné. Entonces, ustedes ya saben que tiene los límites adelante a la sínfisis del pubis, atrás al coxis y a los lados a las tuberosidades isquiáticas. Eso forma un rombo que se divide por una línea imaginaria trazada entre tuberosidad y tuberosidad para convertirlo en dos triángulos. El triángulo urogenital, a donde se encuentran, como pueden ver acá, los genitales externos, tanto masculinos como femeninos, y el triángulo anal, a donde se encuentra el esfínter externo del ano y el conducto anal. Entonces, tiene forma de un rombo internamente. Externamente parece como un reloj de arena porque es ancho arriba y abajo y tienen a los muslos a los lados, pero realmente la forma del periné es un rombo. Entonces, aquí tienen a los músculos que forman el periné. Entonces, en el periné, asociados al periné, tenemos atrás al esfínter externo del ano y tenemos a esto que está acá que se llama el cuerpo perineal, que es una masa de tejido fibroso y con bandas de tejido cartilaginoso que sirve como inserción para los músculos, para el esfínter externo del ano y para los músculos del periné. En el caso de los músculos del periné tenemos este músculo que está acá que se llama el transverso superficial del periné. Esto se llama la membrana perineal y bajo ella tenemos el transverso profundo del periné. Estos que están acá se llaman los músculos isquiocavernosos y estos que están a los lados es el bulbo esponjoso. En este caso es una pelvis femenina. Entonces los bulbos esponjosos se encuentran como adentro a los lados de los labios menores y los isquio cavernosos se originan del isquion y van a llegar a el cuerpo del clítoris en la porción superior, y esto que está acá es el clítoris, que es la porción más sensible de los genitales externos femeninos, y en el caso del hombre pues es el equivalente al glande. Que vamos a ver más adelantito. Entonces acá tenemos a la membrana urogenital, a donde se encuentra perforado por la uretra y por la vagina, por el introito vaginal en el caso de la mujer. Entonces la membrana urogenital, esta se llama la membrana perineal, bajo la cual se encuentra el transverso profundo del periné, el transverso superficial del periné, y todos ellos van a ir a insertarse en el cuerpo perineal. Este pedacito de acá, los ginecólogos, los obstetras, a veces se refieren a ellos como el periné, que es el pedacito este de piel que se encuentra entre la porción inferior de la vagina y el ano. Y es la parte que se rompe cuando hay un desgarro perineal en el caso del parto. Y es lo que se corta intencionalmente cuando se hace una episiotomía, que es cuando el niño está naciendo, que está pasando la parte más gruesa de la cabeza, la parte del diámetro mayor de la cabeza pasa por el diafragma pélvico. Entonces ahí se hace un corte, y ese corte puede ser en la línea media, que son las episiotomías mediales, o hacia los lados, que se llaman episiotomías paramediales. Normalmente es mejor hacer las episiotomías mediales y eso amplía el tamaño de la salida del canal del parto para que el niño pueda salir y no produzca un desgarro. Aparentemente ya no se practica con tanta frecuencia. Antes se hacía más porque se prefería que uno cortara acá, porque es más fácil la reparación del desgarro cuando uno corta y los bordes son regulares que cuando se desgarra. Cuando se desgarra es como que ustedes arranquen algo, entonces quedan los bordes irregulares.
Y entonces distinguir las diferentes capas que hay acá para repararlas capa por capa se vuelve un poquito más complicado. Pero bueno, esas son las episiotomías y esa es la función del cuerpo perineal. Una nueva vista del periné. Entonces tenemos acá el triángulo anal y el triángulo urogenital. Tenemos acá a la membrana perineal cubriendo al transverso profundo del periné. Esto que está acá es el transverso superficial del periné. Aquí tendríamos al cuerpo perineal. Esto que está acá es el músculo isquiocavernoso y este que está rodeando al introito vaginal dentro de los labios es el bulbo esponjoso. Aquí tenemos a la uretra y aquí, por supuesto, a la vagina. Entonces, eso es periné. Y este es el periné masculino que tiene los mismos músculos, solo que en una disposición diferente. En la raíz del pene van a tener al bulbo esponjoso, siempre a los lados a el isquio cavernoso, acá la membrana perineal con el transverso profundo del periné por abajo, el transverso superficial que está más arriba, el cuerpo perineal en el centro y abajo el esfínter externo del ano con el conducto anal. Y eso entonces es la clase de riñones, vías urinarias, vejiga y periné. La siguiente clase, que sería mañana, sería de genitales. Y si no me equivoco, con eso terminamos el parcial. Lo cual quiere decir que el miércoles, jueves y viernes iríamos a la necroteca para ver en el cadáver todas estas cosas que hemos visto en la parte teórica. Preguntas, comentarios, dudas. Bueno, el examen, la revisión del examen, el examen lo ando revisado hace tiempo, por supuesto. La revisión del examen sería pues el miércoles que nos veríamos en la necroteca. La clase en la necroteca, como ustedes saben, yo llego más o menos a las 10 de la mañana, pero si el doctor Pineda todavía está dando clase, entonces tenemos que esperar a que él termine, sería a las 11 de la mañana. Yo sé que a las 11 de la mañana ustedes tienen otra clase, pero bueno, ni modo, no queda de otra. Listo, doctor. Bueno, entonces si no hay preguntas ni comentarios, mañana a las 9 de la mañana para clase teórica y el miércoles a la necro, ¿eh?